preguntaban, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? ¿Qué es lo que está pasando con él? Por 3 años estuve muy enfermo. Mis papás me llevaron a los hospitales. Vivíamos en la colonia Roma en aquel entonces. Mi papá tenía un buen trabajo. Vivíamos allá, teníamos nuestra casa cerca del Metro Sevilla. Estábamos allá. Me empezaron llevando a los hospitales de paga. Los doctores hacían exámenes y no contaban qué era lo que estaba pasando conmigo. Me llevaron a diferentes hospitales. Yo dejé de caminar y mis manos se doblaron hacia adentro. Yo estaba así, mis pies todos torcidos, y empecé a dejar de comer. Los dolores eran muy intensos. Estuve así por 3 años, entrando y saliendo del hospital. Los dolores eran tan intensos que los doctores me dieron una medicina que es el ASA 500. Esa medicina ya no está en el mercado, pero es una dosis muy fuerte para el dolor. Y esa medicina para los adultos se toma una pastilla cada 12 horas, 2 veces al día. Para mí eran tan fuertes los dolores que tenía que tomar 750 miligramos 2 a 3 veces por día. Esa medicina destruyó mi estómago. Dejé de comer. Mis padres fueron a la iglesia intentando buscar una respuesta, y la iglesia cristiana fue muy cruel con ellos. Un pastor le dijo, tu hijo está enfermo porque no tienes fe. Mi mamá dijo, ¿qué es la fe? Ni siquiera conocía quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu. Fue con otro pastor y les dijo, tu hijo está enfermo porque ustedes viven en pecado. ¿Qué es eso? ¿Cómo me deshago del pecado? No sé, vete por allá, aléjate. Cuando nosotros como iglesia estamos llamados a ser luz y sal, pero nos gusta ser saleros. Nos gusta estar en el salero. Las hermanas que cocinan y los hermanos, porque ya también cocinamos. Para usar el salero, para ponerle sal, ponerle sabor a la carne, a la comida, ¿qué hacemos? Agarramos el salero y lo vemos. Ah, ya tiene sabor. ¿Qué hacemos? Sacamos la sal. Si yo prendo ahorita una lámpara, ¿va a hacer diferencia ahorita o en la noche? ¿Y por qué nos gusta ser saleros? Nos gusta estar aquí para que demos sabor. Tenemos que ser sal afuera. Para poder alumbrar, tenemos que ir a las tinieblas. Y ahí mis papás, cuando estaban buscando respuestas, no la encontraron. Y esas fueron las respuestas egoístas de la iglesia. Estuve así, me llevaron al hospital infantil de la Ciudad de México y estuve internado ahí. Por esos 3 años mi cuerpo dejó de crecer, dejé de caminar. Y estaba ahí en ese hospital y de repente un día llegaron los doctores y empezaron a desconectar la sangre, el suero, todas las máquinas que tenían conectadas a mi cuerpo. Y mis papás yo pensé primero, me estoy poniendo bien, me estoy mejorando. Y mis papás igual, ¿qué pasa? Los doctores no decían nada, empezaron a desconectar todo. Y era algo muy extraño porque cuando yo iba a mi casa, cuando me mandaban a mi casa, que entraba y salía de los hospitales cada 2 o 3 meses, me mandaban a la casa y los doctores siempre me mandaban por mi suero para poder ponerme la medicina y todo, porque yo no comía, estaba destruido mi estómago. Y de repente llegaron esa mañana los doctores y me desconectaron. Y después entraron mis papás y le dije a mi mamá, mamá, tengo hambre. Y mi mamá se alegró después de que no había comido por mucho tiempo y me dijo, ¿qué quieres? Le dije un plato de lentejas y unas quesadillas de papa. Ahorita suenan bien. Entonces, una comida muy pesada. Y es lo que se me antojó. Y mi mamá le dijo, mi mamá se alegró y le dijo al doctor, mi hijo quiere unas quesadillas de papa y unas lentejas. Y el doctor le dijo, vaya y consígaselas para que muera feliz, tiene 3 horas de vida. En ese momento mi mamá quedó destrozada, mi papá también. Mi mamá salió más que a buscar las quesadillas, a desahogarse. Y mi papá estaba allí en ese cuarto, se fue al cuarto de las enfermeras y empezó a llorar. Y escuchó a las enfermeras hablando de mi caso. Lo que yo tenía era leucemia y artritis, cáncer en la sangre, que estaba invadida toda mi sangre, no podían hacer nada. Y yo estaba ahí solo en ese cuarto, nadie más estaba conmigo, un cuarto con camas altas. Y de repente, después de que pasaron las 3 horas, mi mamá estaba afuera haciendo una oración. Encontró unos amigos de ellos que eran cristianos y les presentaron el Evangelio. Y la única oración que hizo mi mamá fue para reconocer y reconciliarse con el Padre y hacer una oración por mí, de que si Dios quería que me muriera, que le diera fortaleza, y si Él quería
que yo viviera, estaba bien que hiciera su voluntad. Esa fue la única oración que hizo mi mamá recién convertida por mí. Nadie más, nadie más estaba ahí conmigo. Después de las 3 horas yo sentí ganas de bajarme y empezar a caminar. Es una de las mejores memorias que tengo de mi infancia, caminando en ese cuarto. Dios me había sanado, Dios me había sanado. Yo escuché que venía mi papá entrando al cuarto. Y cuando lo escuché, yo sabía que era él, porque él utilizaba este tipo de zapatos con esas piedritas que al caminar hace mucho ruido. Yo sabía que era él. Y cuando entró al cuarto, yo tuve la idea de ir y esconderme atrás de la puerta. Cuando mi papá entró y vio la cama vacía, se puso a llorar porque pensó que yo había muerto. Yo salí caminando detrás de la puerta. Mi papá casi tuvo un paro cardíaco al verme caminando ahí después de no estar caminando. Dios me había sanado. Mi papá le habló a mi mamá vino, empezó a gritar, vinieron las enfermeras, empezaron a gritar pensando que yo había muerto, vinieron los doctores y se acabó la diversión. Me agarraron y me pusieron en la cama otra vez, conectaron todo, empezaron a correr, a hacer exámenes, a hacer laboratorios en el cuerpo. Mi caso está registrado en el Hospital Infantil de la Ciudad de México. Dios me había sanado. Los doctores dijeron, los doctores dijeron, ciertamente tiene sangre nueva, pero por la medicina siempre va a quedarse de ese tamaño, no va a crecer. No soy el más alto, pero no me quedé de ese tamaño. Lo que hace Dios lo hace bien. También me dijeron, porque tu estómago está destruido, siempre vas a tener que comer dieta blanda. Bueno, café y chile hoy puedo comer. Gracias a Dios. Cuando yo salí de ese hospital, yo dije, jamás vuelvo a regresar a un hospital. Jamás. Hace algunos años vino un equipo de los Estados Unidos y quería trabajar con niños que tenían cáncer. Pues fui ahí al hospital, nos abrieron las puertas por ser un grupo de los Estados Unidos. Y tuve la bendición y la oportunidad de compartir mi testimonio y de orar con la gente, decir, Dios vive y Dios es real. Cuando estuve en la escuela, me quedé con un problema en la cadera. Mi cadera, en lugar de ser redondo, era cuadrada, entonces el hueso se salió un poco y yo cojeaba mucho. Y cuando iba a la primaria y a la secundaria, a la prepa, los compañeros de clase siempre eran muy crueles conmigo, me tenían los apodos más horribles que había, ahora se consideraría superbullying. Eran muy crueles conmigo. Y mi mamá siempre oraba para que Dios pusiera amor en una mujer por mí. Eso apenas me lo dijo mi mamá, que siempre oraba para que alguna mujer no me rechazara. Mi esposa me aceptó y siempre me decían mis amigos, mis compañeros de clase, nunca vas a llegar aquí, nunca vas a llegar allá. Por gracia de Dios hoy a donde he ido y donde he estado es por su misericordia, es por su voluntad, es por Él. Hace 10 años, después de estar casado, me dijeron, el dolor era tan fuerte que me dijeron que necesitaba cirugía en la cadera, tenía prótesis, doble prótesis de cadera. Y fui al hospital, me hicieron los estudios. Esto fue hace 11 años y yo oraba muy enojado con Dios y le decía, Dios, ¿por qué no me sanas de un milagro? Tú lo hiciste hace casi 30 años, ¿por qué no lo haces otra vez? Sáname de un milagro. Tú tienes el poder para hacerlo, tú sigues haciendo las cosas. Y Dios no contestaba. El pastor Salatiel, algunos amigos, Chava, algunos otros pastores iban a orar por mí. Gracias, Señor. Yo le decía, agradezco tus oraciones y yo sé que Dios me puede sanar, pero no ores por mí. Puedes orar desde tu casa y desde allá Dios la puede contestar. Y pasé por un tiempo difícil. Y lo que Dios estaba diciendo es que Dios quería cambiar mi corazón antes que mis circunstancias. De hecho, cuando leemos en los evangelios, cuando Jesús estuvo aquí, cuando llega el ciego, cuando llega el sordo, cuando llega el paralítico, y Jesús les dice, ¿qué quieres que haga? La fama de Jesús era de un sanador y todavía llega y les dice, ¿qué quieres que haga? Es como, Jesús, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿No estás viendo que estoy ciego? ¿Estoy paralítico? ¿Por qué me preguntas eso?
Porque lo que Dios quiere hacer es cambiar nuestro corazón antes que nuestras circunstancias. Eso hizo Dios conmigo. Me enseñó a depender de Él porque no trabajaba yo, no tenía ningún ingreso. Dios me permitió pasar por el proceso de la cirugía en uno de los mejores hospitales. Mis caderas fueron donadas por la asistencia pública de aquí de la ciudad. Y Dios me enseñó que Dios puede sanar a través de 3 formas. A través de un milagro, como lo hizo, a través de la medicina, porque Él es el que le da la sabiduría a los doctores, o a través de la muerte. No he experimentado esta tercera, pero a través de la muerte, si estamos con Él, dice la palabra que ahí en el cielo no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay muerte, porque Él lo llena todo. Tenemos que estar conscientes de que nuestro corazón quiere cambiarlo Dios antes que nuestras circunstancias. Hace rato orábamos por las persecuciones y decía el pastor de lo que está pasando. La pastora hablaba de las situaciones. Estuve en un evento hace algunos años de los misioneros a nivel mundial y vinieron personas de Irak, de Yemen, de lugares donde ni siquiera tenemos registros de que hay cristianos, y hay cristianos. Y decían la pregunta número 1: ¿cómo podemos orar por ustedes? ¿Qué podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer? Si no sabía cómo orar por lo que está pasando en el mundo. Estas son las 2 peticiones de oración de los hermanos que están pasando por vida o muerte por su fe. Número 1 es para que su fe no decaiga en el momento de enfrentar la muerte. Y la petición número 2 es para que Dios alcance a las personas que los están sacrificando, los están atacando. Que con su muerte pueda servir para vida y el testimonio de ellos. Esas palabras a mí me impactaron, porque aquí, y ahorita vamos a leer en Hechos 1:8 rápidamente, porque aquí en Mateo 28 Dios nos da la gran comisión y pensamos, ¿cómo voy a poder hacerlo? Pero el corazón de todas esas personas mártires ha sido transformado. Y por eso Pablo tuvo esa transformación en su corazón, sabiendo que no importando las circunstancias, su corazón estaba confiando en Dios. Y por eso Pablo en Romanos 8 dice: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, nada me va a poder separar del amor de Dios. Y yo hoy quiero decirte esto: no importa por lo que estés pasando, no importa por lo que estés pasando, Dios quiere cambiar tu corazón antes que tus circunstancias. Si Dios cambia nuestras circunstancias y que nuestro corazón esté transformado y confiando en Él, nos haremos unos ingratos, malagradecidos. ¿Cuántas personas de los mismos leprosos que recibieron un milagro, de los 10 leprosos, cuántos regresaron a agradecerle? Uno. Los otros 9, sus circunstancias fueron cambiadas, se fueron. Llegamos aquí a la iglesia, muchos, por eso empezaba diciendo, intentando tener una vida cómoda, decir: Señor, que sáname de esta enfermedad, que esto en mi vida, este problema, lo hace Dios, y nos vamos. Pero cuando nuestro corazón es transformado, no importa la situación que estemos, podemos ser luz y sal en nuestra casa y podemos ser luz y sal al otro lado del mundo. ¡Gloria a Dios! Dios puede usarte, no digas jamás: ¿quién soy yo? ¿Por qué soy yo? Porque cuando planeamos y soñamos cosas que son de acuerdo a nuestro presupuesto, de acuerdo a nuestras fuerzas, ¿quién se va a llevar la gloria? Pero cuando hacemos cosas que son inimaginables en el corazón, en su voluntad, viviendo bajo autoridad, solo Él se va a llevar la gloria. Todo esto es por Él y para Él. En Mateo 28 nos da la gran comisión. Nos da eso: vayan y prediquen, no importa, tenemos que vivir bajo autoridad. Y en Hechos 1:8, acompáñenme ahí a leerlo. Ahí nos da la promesa de cómo vamos a poder cumplir esa gran comisión. Hace algunos días apenas celebramos el día de Pentecostés, cuando el Pentecostés fue derramado por primera vez. Algunos lo celebran cuando fue derramado aquí en México y cuando fue derramado entre los discípulos de Jesús. Y todas las veces que encontramos acerca del Espíritu Santo hablando en la Biblia, siempre está en acción. Son 5, 6 a 7 veces, algunos dicen 7 veces, que se encuentra el Espíritu Santo mencionado directamente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y siempre está en acción. Está haciendo algo, no está en modo pasivo, está haciendo algo. Y aquí en Hechos 1:8, por eso el Señor dice: no importa si estás dudando, no importa tus problemas, vive bajo autoridad y puedes hacerlo. Aquí está la respuesta por qué podemos hacerlo. Acompáñame a leer Hechos 1:8. ¿Qué dice?
recibirán poder cuando hayan venido el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿En dónde dice? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando yo crecí en la iglesia, después de que Dios me sanó, fuimos a la iglesia y algunos jóvenes, yo era un adolescente, y algunos jóvenes querían ir a hacer misiones, y esta era la enseñanza que daba el pastor. ¿Ya alcanzaste tu escuela? ¿Ya alcanzaste tu colonia? ¿Ya alcanzaste tu ciudad? Para que entonces sí vayas hasta los fines de la tierra. Primero alcanza tu Jerusalén, primero alcanza tu Judea, tu Samaria. Y esa es una enseñanza equivocada. Aquí el Señor lo que está diciendo es, tiene que ser un trabajo simultáneo. Si quisiéramos pintar este lugar, ¿qué necesitaríamos? Pintura, brochas, mano de obra, ¿qué más? Pintor, escalera. Ok. Entonces, varios de ustedes dijeron varias cosas, pero hubo una persona que dijo escalera. Si la persona que dijo escalera no lo hubiera dicho y no hubiéramos traído escalera, ¿hasta dónde hubiéramos alcanzado? Nada más con nuestras brochas. O sea, a lo mejor el pastor más arribita, ¿no? Y algunos santos hasta allá. Pero ya como a alguien se le ocurrió traer la escalera, trajo la escalera, y entonces todos nos vamos a subir a la escalera a pintar. ¿Cuántos se van a subir? Uno. Y a lo mejor van a estar uno o dos o tres, y estamos pintando aquí, no hay en qué. Pues a lo mejor 3 o 4 personas que la están sosteniendo, y otros que están pintando, y otros que están haciendo las tortas, y otros. Es un trabajo simultáneo. Es lo mismo con la Gran Comisión. No podemos decir, voy a alcanzar aquí, voy a pintar hasta aquí, pues ya después al próximo año hasta allá, y pues ya la pintura se ve medio fea acá, pues hay que darle otra pasada, y luego, chis, pues ya no alcanzó hasta allá. Lo que Dios está haciendo es un trabajo simultáneo. Así como este ejemplo de pintar, es como debemos ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué van a China? ¿Por qué van a este lugar y no aquí en México? Número 1, porque la Biblia así lo manda, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Número 2, les digo, gracias a Dios que muchas personas, o las personas que trajeron el Evangelio aquí a México hace más de 100 años, no tenían esa mentalidad como la tuya. Porque si los misioneros que vinieron de Europa y de Estados Unidos hace más de 100 años a traer el Evangelio a México, no hubieran venido y hubieran pensado, ¿por qué voy a ir a México si aquí en mi ciudad, en mi estado hay mucha necesidad? Probablemente tú y yo no estaríamos sentados en donde estamos. Pensamos tan pequeño, pensamos estamos tan ensimismados pensando en nuestros problemas. Es que esto, vive bajo autoridad. Cuando vivas bajo autoridad, vas a hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer solo lo bueno. Vas a vivir bajo autoridad y vas a seguir las órdenes. Y entonces vamos a cumplir la Gran Comisión. Nos cuesta trabajo, miren, acompáñenme a Mateo 8 y 9, por favor. Nos cuesta tanto trabajo seguir a Jesús. En Mateo 8 y 9, hay varios, tienen una Biblia que tenga títulos, tiene sus títulos ahí en cada porción, ¿sí? Lean los títulos nada más, lean los títulos y vean los milagros que hace Jesús. Léanlo usted mismo, léanlo usted o comparta la Biblia ahí con alguien y lea en Mateo capítulo 8 y capítulo 9, qué es lo que está pasando ahí. Okay. ¿Ya los ubicó? Acompáñenme a Mateo 9:9. Mateo 9:9. Acompáñenme a leerlo. ¿Qué dice? Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado. ¿Ah? Y le dijo, sígueme, Mateo. Se levantó y se siguió. ¿Quién era el que estaba ahí sentado? Mateo. ¿Y qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Yo creo que varios estamos imaginando como un robot, como sígueme. Sí, voy. ¿Qué acontecimientos se encontraron en Mateo 8 y 9 que hizo Jesús? Sanación de paralítico, algo sobrenatural, algo que no tenía cura. Jesús viene y lo sana. ¿Qué otra cosa? De un leproso, de liberación de un endemoniado.
sobre los espíritus, sobre lo sobrenatural. Jesús tiene el poder y con su sola palabra el endemoniado queda libre. ¿Qué otro suceso pasa? Calma la tempestad. Jesús tiene el control, Dios tiene el control sobre el clima, sobre la naturaleza. Todo eso lo había escuchado Mateo, había escuchado que Dios tenía el poder para hacer cosas sobrenaturales, que tenía el control sobre lo espiritual y que tenía el control sobre la naturaleza. Mateo lo había escuchado, todo esto, todas esas historias, todos los milagros que Jesús había hecho. Mateo los había escuchado, y por eso cuando llega Jesús, ¿qué le dice? Sígueme. Claro que se levanta y lo sigue. Es el que tiene el control del universo, el creador de todo. La naturaleza se rinde ante su autoridad, y el ser humano, tú y yo, somos los únicos que nos paramos y le decimos: no voy a hacer lo que tú quieres, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Ves cómo nos perdemos en hacer cosas buenas y no hacer la voluntad de Dios? Toda la naturaleza se rinde ante Él. Y solo el ser humano es el único que es capaz de decirle: no quiero hacer lo que tú me pides. No voy a amar a mi esposa, no voy a respetar a mi esposo, no voy a atender a mis hijos. No quiero vivir bajo tu autoridad. No me gusta que me digas: sí, sálvame, perdóname, quiero vivir bajo tu autoridad en la eternidad, pero aquí yo quiero hacer lo que quiera. Así no podemos ni impactar nuestra casa, mucho menos las naciones. Hace algunos años, cuando empezamos yendo a Honduras, una de las chicas, después de un viaje, quería irse de más tiempo a Honduras a predicar el evangelio. Su papá, no cristiano, le dijo: prefiero verte alcohólica antes de que te vayas de misionera. Ya para eso te pagué la universidad, para eso te mandé a la escuela privada, para eso hice esto, todo mi sacrificio para que fueras alguien en la vida. Prefiero verte alcoholizada trabajando aquí que irte allá. Hoy esa chica vive con otra mujer. Ella era una chica muy comprometida en la iglesia. Su papá ahora por eso está en la iglesia orando para que ella vuelva y que pueda llegar a las misiones, a cumplir su llamado. Cuidado con lo que le dices, lo que le deseas a tu padre, a tus hijos, a tu esposa. Tenemos que aprender el principio de vivir bajo autoridad. Cuando aprendemos a vivir bajo autoridad, vamos a obedecer sus reglas, porque sus reglas son para vida. Mi hijo tiene 4 años. Tengo una niña de casi 2 años. Ellos dos tienen un poco de conocimiento del peligro. Es decir, si yo lo paro aquí a mi hijo, medio se va a hacer así, pero sí se avienta. Pero la niña no me va a soltar. Y entonces tiene un conocimiento del peligro. Pero si yo los dejo corriendo allá, a los dos, aunque el niño tiene 4 años, van a salir corriendo como loquitos, como chivos descarriados, sin saber si pasa el carro, si allá es la pista. Ellos no van a saber. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo un mejor conocimiento, y ustedes y yo sabemos cuál sería el fin si los dejo allá. Pero ellos, aunque tienen un conocimiento del peligro, no tienen la visión total, por la experiencia, por el conocimiento del peligro que correrían allá afuera. Es lo mismo con Dios. Sus reglas, sus leyes son para vida de nosotros, y nosotros a veces nos creemos superiores y decimos: quiero hacerlo a mi voluntad, a mi manera. Tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. ¿Te sujetas a la autoridad en casa? ¿A la autoridad en la iglesia? ¿Te sujetas a la autoridad de Dios? ¿Haces cosas buenas o haces su voluntad? ¿Amas a tu esposa o quieres que ella te ame y tú sujetarla? Mujer, ¿apoyas a tu esposo? Ya nos damos cuenta cómo nos evitaríamos tantos problemas si aprendemos y decidimos vivir bajo la autoridad de Dios. Entonces se va a cumplir lo que oró Jesús en Juan 17. Dice: toda la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos, hablando de la iglesia, para que ellos sean uno y el mundo conozca que tú estás en mí. Cuando nosotros vivamos bajo la autoridad, vamos a tener gloria, vamos a poder vivir en victoria, vamos a ser uno y vamos a poder ser luz y sal a los que están allá afuera. Amén. Póngase de pie, por favor. Acompáñenme a Mateo 26.
quiero terminar con esto, por favor, Mateo 26. Porque sé que también hay varios jóvenes, varias personas que están obedeciendo y siguiendo el llamado de Dios hacia las misiones, hacia que su reino, su nombre sea establecido, hacia reconciliar a las personas con el Padre. Mateo 26, y acompáñenme, vamos a leer del 6 al 13. Mateo 26, del 6 al 13, ¿lo tiene? Ayúdenme a leerlo, por favor. Verso 8. Al ver esto, ¿quiénes se enojaron? Se enojaron diciendo, ¿para qué está este desperdicio? Verso 9. Porque esto sigas al 13. Que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está para memoria de ella. Estos versículos los mete Mateo aquí entre cuando están tramando la muerte de Jesús y cuando Judas ya acepta traicionar a Jesús. Está hablando y de repente mete esos versículos. Y dice Jesús, lo que hizo ella va a ser contado va a ser dicho para que sea para memoria de ella, para la gloria de ella. Muchas veces nos llenamos con hacer cosas buenas y no hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, mucho menos con aquellos que se están perdiendo. Estamos hablando de que hay cerca de 7,000 etnias no discipuladas y 3,000 personas que jamás han escuchado el nombre de Jesús, que no tienen la posibilidad de rechazarlo porque no conocen quién es Jesús. Pero tenemos que entender a vivir bajo autoridad. ¿Y por qué es tan importante? Mira, los discípulos ya leímos que dudaban. Déjame hacer una pausa aquí. Cuando Jesús en Hechos 1:8 les dice, vayan y prediquen en Judea, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Más adelante, en el 8:1, después lo lees 8:1. Acuérdate, todos lo sabemos Hechos 1:8, pero recibiréis poder. En Hechos 8:1, inviértelo, 8:1. En 8:1 dice que no habían salido de Jerusalén. ¿Y sabes cómo se fueron a Judea y a Samaria? Llegó Pablo a perseguirlos y ese día murió Esteban y hubo una gran persecución como nunca antes. Y entonces sí se fueron a Jerusalén y a Samaria. Es decir, en Hechos 1:8 Jesús les dijo, les voy a dar el Espíritu, vayan, yo estoy con ustedes, tengo toda la autoridad, vayan. Y aún así los discípulos se quedaron solo en Jerusalén. Y en el 8:1 llegó una persecución a través de Saulo, y entonces sí se fueron a Judea, Samaria y hasta el último. Tampoco habían entendido el concepto de autoridad y de obedecer. Entonces el Señor dice, pues, por las buenas o por las buenas, y no es por otra cosa, porque te amo. Los principios de Dios siempre operan en amor, no en coraje, no en venganza. Cuando muchas veces se nos dice acerca de corregir, de que Dios al que ama corrige, en el original corregir significa educar, orientar. No es, cuando yo digo corregir, a muchos se nos viene a la mente, órale. A mi hijo de 4 años, desde los 2 años lo he estado educando, entrenando a que se lave las manos después de que va al baño, cuando viene de la calle y todo. Se le está haciendo un hábito. Esa es la corrección que Dios quiere darnos, hacernos un hábito. Y por eso dice, no importa si te caíste, ven, aquí estoy. Quiero volverte a enseñar a lavar las manos, pero ven, no peques más. Y por eso su amor sigue, porque siempre Él opera en amor, nunca opera en enojo.
Pero ahí tenía que pasar algo para que la gente conociera, porque otra vez, toda la historia de Dios es de amor, y es que toda la gente sea reconciliada con el Padre. Pero tampoco vayas a buscar un ministerio, hacer cosas buenas, o vayas a buscar hacer un viaje misionero y nos vaya a pasar lo que pasó aquí en Mateo 26 con los discípulos. Dice que esta mujer tenía un alabastro de perfume, es decir, una botella muy cara. Se estima que mínimo era de $500,000 pesos. Mínimo. En aquel entonces las botellas, los perfumes